Ya está. Larga, Caputo. Ingresa en este preciso instante el excelentísimo señor presidente de la Nación al Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, acompañado por el señor secretario de Información Pública de la Presidencia de la Nación, el señor secretario general, el director general de Ceremonial y Audiencias de la Presidencia de la Nación. Señores, buenos días. Y saluda a los señores periodistas en este momento, el teniente general, don Roberto Eduardo Viola. Se encuentra también el señor gobernador de la provincia de Santa Fe. Y el teniente general Viola le va a dirigir la palabra de inmediato a los representantes de los distintos medios de comunicación. Señores, representa para mí un gran placer reunirme con los distintos medios de comunicación, fundamentalmente los de la provincia de Santa Fe que se encuentran acá reunidos. Muchos hay de ustedes que me conocen, otros puede ser que sea la primera vez. Pueden efectuar ustedes las preguntas con la mayor libertad posible. Aquello que realmente no pueda contestar por desconocimiento o por imposibilidad de hacerlo, yo se los haré saber. Pero desde ya tienen plena libertad. Como yo lo dijera permanentemente, y esto no es ninguna cuestión que yo diga pura y exclusivamente para halagar los oídos de ustedes, yo he tenido un permanente contacto con el periodismo desde hace, y reconozco que salvo contadísimas excepciones, todos guardaron para mí, hacia mí, un concepto ético que no puedo menos que alabar. Seguro estoy que continuaremos dentro de ese mismo ritmo. Señores, ustedes tienen la palabra. Comenzamos por acá, señor presidente. Por dos. Señor presidente, Enrique Mulén, de la División Noticias del ET9 de la ciudad de Santa Fe. Se conoció en las últimas horas la renuncia de los titulares del Banco de la Nación Argentina y del titular de Agua y Energía Eléctrica de la Nación. Queremos conocer, ya que el doctor Lorenzo Sigot no quiso formular comentarios sobre este tema, si pueden conocerse los motivos de estas dimisiones. Bueno, con respecto al presidente de Agua y Energía, yo me he enterado también prácticamente por los diarios de hoy de esa renuncia. Se está procediendo en los actuales momentos a la reorganización del directorio, totalmente del directorio de Agua y Energía, lo cual calculo que ese debe haber sido el motivo de la renuncia. Con respecto a la renuncia del presidente del Banco de la Nación, yo fui informado de ella sumariamente, utilicemos así la expresión, en el día de ayer a las 18 horas, es decir, 15 minutos antes de salir para acá. Calculo que es tal como lo expresan algunos periódicos del diario de hoy, por diferencias de apreciación en lo que respecta al desarrollo de la política financiera. Sobre particular, podemos admitir que permanentemente puede haber diferencias de apreciación entre diferentes funcionarios. En estas circunstancias calculo, no me lo tomen a mí como rigurosamente exacto, porque me estoy basando fundamentalmente en la noticia periodística, se basa eso en diferencias en lo que respecta a la política financiera. Señor presidente, Alberto Giraldi del ET9. Alberto Giraldi del ET9, le pido disculpas, tengo la voz muy tomada. Se nota. Durante la reunión de gobernadores y previa a ella, no como acción psicológica, sino como interés, distintas instituciones, asociaciones de la zona y del país expresaron su opinión y solicitaron que sea incluido dentro de la reunión de gobernadores como tema importante el proyecto del Paraná Medio. Más allá de esa intención, yo le pregunto al presidente de la Nación si pudiera dar alguna definición respecto a este importante emprendimiento nacional, teniendo en cuenta que a fines de año estaría listo ya el proyecto ejecutivo de Sierra Sur, aquí en los islas de Chapetón, muy cerca de Santa Fe, y también estaría listo, ya estaría prácticamente finiquitado,
todos los pliegos para efectuar la licitación a nivel internacional. De no producirse eso, no es que yo tenga la intención de que el señor presidente me diga que sí, que se va a hacer, pero de no producirse eso, prácticamente el proyecto en esa instancia, en lo que hace al cierre, quedaría paralizado. ¿Puede haber alguna definición al respecto, señor presidente? Puede haber, usted me perdona porque está afónico y algunas cosas se me pierden. ¿Puede haber alguna aquí? Me dijo lo último. ¿Alguna definición al respecto? ¿Definición? Definición, sí, señor presidente. Bueno, Paraná Medio representa un ambicioso y prioritario proyecto para toda la nación. Es decir, cuando yo digo para toda la nación, quiero decirle que no es privativo ni de Santa Fe, ni de Entre Ríos, ni de Corrientes, ni del Chaco. Es de interés realmente nacional. Como tal, el proyecto va a ser tratado. Es decir, con toda la responsabilidad, pero al mismo tiempo con toda la voluntad y el deseo de poder llevar a cabo esa obra que adquiere, como ya lo he dicho, importancia nacional, pero que realmente para algunas provincias representa de vital necesidad. Tenga la absoluta certeza que tenemos la mejor disposición, la mejor buena voluntad, el mayor entusiasmo para llevar a cabo ese proyecto en la oportunidad o en el menor lapso posible. ¿Está contestado? Juan Carlos Ticiani, del ET9 de Radio Brigadier López de Santa Fe. Señor presidente, me gustaría conocer quiénes podrían ser los primeros interlocutores. El diálogo político a iniciarse el próximo mes, según lo anunció usted en su discurso, y cuál sería el mecanismo a seguir adelante en este proceso. No, va muy rápido todo esto. Sinceramente, esto sí que no se lo puedo contestar, no es porque quiera guardar el secreto, sino porque es que todavía no se ha adoptado resolución sobre el particular. No, los interlocutores van a ser fundamentalmente los partidos políticos, pero aparte de eso, los sectores representativos. La metodología creo que yo ya la he expresado anteriormente, es decir, vamos a requerir en todos los sectores su opinión. Por favor, siéntese. Vamos a requerir de todos los sectores su opinión sobre las leyes que hacen al quehacer político, en forma tal de que la ley o las leyes que salgan representen el sentir unánime de toda la ciudadanía, que es la forma más adecuada para que las leyes tengan no solo vigencia, sino un vigor total dentro de toda la nación. Por lo demás, vamos a ir buscando y tocando los grandes temas nacionales de forma tal de que realmente logremos en distintas formas ese grado de participación que yo he hablado anteriormente en las palabras que tuve con los gobernadores. Leonardo Sofrón, del programa 60 Minutos de Argentina Televisora Canal 7. Señor presidente, en su discurso usted ratificó que se admiten los disensos y además los calificó de necesarios en la medida de que están sanamente intencionados. La pregunta se asienta en el hecho de que la Junta Militar aprobó hace muy pocos días pautas para el estatuto de los partidos políticos. Cabe suponer que se conocerá en breve, en tal caso cuándo, un nuevo andamiaje para canalizar tales disensos y un complemento, si se lo permite, señor presidente. ¿Incluirá ello una redefinición en alguna medida acerca de quiénes son aptos para ese intercambio de ideas? Vamos a tener que repetir porque sinceramente no alcancé a entender. La primera parte... Elimine toda la parte que sea superflua y hágame la pregunta concreta. La primera parte de la pregunta es si va a haber un nuevo andamiaje para la canalización de disensos con la elaboración del estatuto para los partidos políticos, cuyas pautas le agregaba, si es posible, saber cuándo se va a conocer ese estatuto. Y además, si va a incluir una redefinición de quiénes se consideran aptos y quiénes no para el intercambio inmediato.
Yo le diría que organizar el disenso me parece que es un poco complicado. Tratemos de organizar el consenso, pero el disenso es una cuestión que surge exclusivamente de la voluntad de los que disienten. Es decir, no sé si le logro entender la pregunta, porque a lo mejor yo le estoy contestando una cosa que usted no me está preguntando. Un andamiaje para organizar el disenso, creo de haber entendido. Claro, ¿no? Para la canalización de inquietudes, ¿qué tiene que ver? Pero los que disienten lo canalizan a través de las formas naturales de canalización de todo el disenso. Disienten a través de la prensa, disienten a través de las estructuras políticas partidarias, disienten a través de las organizaciones intermedias. Pero no sé si usted me quiere explicar si vamos a buscar un sistema, me quiere plantear si vamos a buscar un sistema que nos permita, digamos así, tratar de compilar todas esas observaciones, críticas, sugerencias y demás que surgen a través de los partidos políticos, concretamente. Esa era la pregunta. Yo creo haber dicho en el discurso que he expresado, en el cual las Fuerzas Armadas, esto no es solamente el gobierno, el Poder Ejecutivo Nacional, sino las Fuerzas Armadas consideran a los partidos políticos los elementos prioritarios dentro de una democracia. Y esa cuestión surge ya que son elementos que abarcan el total del espectro social de la República. Es decir, de que no están sujetos a intereses de carácter sectorial, sino que abarcan lo total. Es decir, yo calculo que los partidos políticos van a ser intérpretes de la enunciación de los disensos que sostengan con respecto a los aspectos sustanciales del gobierno nacional, intérpretes fundamentales, lo cual no significa que otros sectores intermedios no pudieran, en determinadas circunstancias, también hacer sentir en los aspectos que rigurosamente le interesan su disenso, su oposición, su crítica, su sugerencia con respecto a cualquier problema. ¿Es esto lo que me quería preguntar? Eso es en esencia. También le preguntaba cuándo se puede conocer ese estatuto para los partidos políticos. Vale, realmente las pautas que ya han sido concluidas sí por la Junta Militar, es decir, ya han sido aprobadas tal como surge del último comunicado dado hace pocos días, eso es, todavía no me ha llegado a mis manos, es decir, que todavía no lo conozco. Desde ya, con un criterio de carácter general, tomemos el primer semestre del año 1982, para que después de analizado las pautas, planteadas las líneas de acción, sometidas a la consideración y al enriquecimiento de los distintos sectores políticos, confeccionado y sometido a consideración de la CAL, yo calculo que podría ser el primer semestre del año 1982. ¿Esa es la pregunta? Señor presidente, Santiago Palazzo de la revista Somos de Buenos Aires. Mi publicación hizo una encuesta hace ya un tiempo atrás, referida a qué escollos podría tener el proceso de reorganización nacional en esta nueva etapa para lograr el fin propuesto, que es la vuelta a la Constitución y el ejercicio de la democracia. Las respuestas, que fueron muy variadas, tuvieron un punto de coincidencia, y es que existe en un importante sector de la población desinformación que provoca falta de formación cívica, que incluye también la falta de responsabilidad que le cumple a cada ciudadano ante el propio Estado y ante sus propios conciudadanos. Se adjudica también que esta falta de información y de formación es porque no se han utilizado en la forma debida para esos fines los medios masivos de comunicación social, lo que incluye específicamente la televisión. La pregunta es, señor presidente, en esta nueva etapa, ¿tiene previsto el gobierno abrir esos medios a las discusiones que incluyan los grandes objetivos nacionales y específicamente los temas de tipo político? Esa es la pregunta, señor presidente. Sintética y concretamente sí. Es decir, el gobierno tiene sumo interés
yo diría, voy a ir más lejos de lo que usted expresa, por favor, siéntese, más lejos de lo que usted expresa, es decir, que la población, creo que aparte de tener una falta de información, tiene a lo mejor producto también de eso una real apatía en el tratamiento de los temas de orden político de la nación. Es decir, vivimos una sensación de atonía, tenemos una sensación de atonía, de apatía generalizada. Y eso, a pesar de ser un gobierno militar, lo considera un defecto muy grave. Es decir, la Argentina, los argentinos deben salir de esa apatía de orden político para interesarse realmente, total y absolutamente, por la cosa pública. La cosa pública en muchas circunstancias pasa por la cosa política. Y en esos aspectos el gobierno va a hacer todos los esfuerzos que sean posibles tratando de vencer esa situación de indiferencia, apatía, como quiera usted llamarle. ¿Está contestado? Graciela Pascualeto, Canal 3 de Santa Rosa La Pampa. La pregunta es si las pautas para los gobernadores civiles de aquí en más durante el proceso de reorganización nacional serán iguales o diferentes de las pautas que tendrá el resto de los gobernantes. No, yo calculo, es decir, podrían presentarse circunstancias de características muy especiales que podrían en un determinado momento promover alguna pauta particular para el sector militar o para el sector civil, para así llamarlo, pero con características generales, los gobernadores saben perfectamente bien que el tratamiento ha sido rigurosamente igual y por lo tanto las pautas a establecerse también en esas circunstancias rigurosamente igual. Yo quiero aclararle que nunca he establecido reuniones separadas de militares y de civiles, sino cada vez que se ha necesitado actuar, las reuniones han sido conjuntas de militares y civiles. Creo que además es una parte concreta, real, de lo que podemos llamar nosotros la búsqueda de esa convergencia de esfuerzos entre la civilidad y la parte militar. Señor Presidente, Adelante, Borovich. sin tratar de ser reiterativo con el colega de la revista Somos, pero de todas maneras comparto en alguna medida y sin querer lo manifestado por él. Es decir, regresamos y retornamos dentro de algunos momentos a la calle y yo le aseguro, señor Presidente, que los periodistas somos bastante consultados, en especial por la masa del pueblo argentino, en torno a algunas necesidades de tipo sociales, problemas que hoy son acuciantes para gran parte del pueblo argentino. Yo tomaba recién algunas partes de su mensaje e indudablemente rescato que una planificación de medidas en torno a los problemas de medicamentos, de deserción escolar, de vivienda para jóvenes recién casados, para jubilados, pensionados, etcétera. Pero supongo que todo eso demanda un tiempo prudencial en ponerlo en marcha. Paralelamente, usted, señor Presidente, habló de problemas acuciantes, de signos críticos e insoslayables, dijo que la realidad es compleja, dijo que indudablemente existen factores de desconfianza y paralelamente y finalmente exhortó a la participación, dijo que su gobierno busca el consenso y también expresó muy claramente una exhortación a que por favor comencemos a andar. Señor Presidente, ahora va mi pregunta. Concretamente, si hay problemas difíciles en este momento para el pueblo argentino y para el gobierno argentino, ¿no será conveniente también quizás buscar alguna medida de excepción, no solo del presidente de la República y su gabinete, sino de la Junta Militar, que pudiera quizás analizar algunos aspectos de los documentos básicos, si son necesarios, para, le reitero, buscar algunas medidas excepcionales que tiendan a paliar algunos aspectos de esa crisis social que angustia a buena parte del pueblo argentino? Es decir, usted lo notó anoche. Usted estuvo en Rosario hace algunos años
no viendo fútbol solamente cuando el campeonato mundial, sino también en otras oportunidades. Pero usted vio durante el campeonato mundial un entusiasmo notable en todo el público que lamentablemente anoche no lo encontramos. He terminado, señor presidente. Bueno, yo por principio yo quiero hacer una distinción entre lo que puede representar una imagen en una cancha de fútbol, en un campeonato mundial y en un partido amistoso. Son diferentes, hay que analizarlo en forma muy diferente. Yo con esto no pretendo decir de que el gobierno sea popular ni nada por el estilo, esas son cosas completamente distintas a las que quiero expresar. Pero no tomen estos hechos como una cuestión, llamémosle así, rigurosamente notoria. En el campeonato mundial se vivía una sensación de euforia, es decir, si anoche, en lugar de haber jugado este partido, si hubiera jugado el partido entre Argentina y Alemania Occidental, acá en el estadio de Rosario Central, y hubiera estado ganando la selección argentina 4-1, tenga la absoluta certeza que muchos de los cánticos que se efectuaban ayer o de los silbidos que se escuchaban ayer y demás, todo eso desaparecía para dar lugar a otro tipo de cánticos y a otra situación. Entonces iba a sentir fundamentalmente en esas situaciones el grito exclusivo de Argentina, Argentina y Argentina, ¿no? Es decir, que eso es la realidad. Estos tomemos así, esto dejémoslo un poco de lado y tomemos como aspectos circunstanciales. La otra parte de la pregunta, la primera parte de la pregunta que usted plantea, está referida a la necesidad de medidas de carácter excepcional para paliar situaciones, llamémosle así, excepcionales. El gobierno argentino comprende cabalmente que los distintos sectores del país se encuentran en una situación, en muchas circunstancias, en muchos casos, que no son las deseables. Yo cuando hablo de los distintos sectores del país, estoy hablando del sector fundamentalmente el empresarial y el obrero. Es decir, ni el obrero ni el empresario se encuentran en los actuales momentos en las mejores condiciones. Creemos que no es posible la búsqueda de las soluciones de todos los problemas juntos dentro de todo este contexto. Y entonces hemos establecido como medida primaria el tratar de buscar de que no se acreciente esta situación de recesión, esta situación de pérdida de fuentes de trabajo para los sectores, en forma tal de mantener un aparato productivo que esté en funcionamiento y que permita que realmente el sector asalariado pueda seguir manteniendo su ocupación. Creemos también que a través de ese desarrollo que puede lograr el aparato productivo argentino, se van a lograr en forma paulatina las mejoras en las condiciones generales salariales y que permitan realmente una distribución que podemos llamar de la riqueza o del producto adecuada a las reales necesidades. Hugo Mario Melo de Canal 3, General Viola. He tomado algunos párrafos del discurso. Ha dicho que la realidad es compleja, ha dicho que pretende el gobierno nacional propuestas de actitudes, esto es importante. Pero un párrafo realmente me sorprendió y me llama a hacer una reflexión, que no miremos a la Argentina como una sociedad anónima. Evidentemente, creo advertir que el gobierno está visualizando una crisis de creencia, una falencia o una falta de cariño a la nación, como puede tener en algún caso los hijos a sus progenitores. Evidentemente, la familia ha sido la célula base de nuestra genuina y tradicional sociedad. Usted ha dicho recién de que hay dificultades en los sectores productivos, industriales y comerciales, que eso no le es ajeno, interpreto yo, a las economías familiares, que están pasando por un momento difícil. Es probable que a través de sus palabras esclarecedoras pueda usted convocarlos o advertir al ama de casa, al trabajador, directamente,
a ese hombre que está pagando y apoyando con su tributo lo que implementa el gobierno nacional. Y necesita esa palabra suya. Así lo interpreto yo como un hombre del periodismo que estamos con todos los estamentos sociales permanentemente en la calle. ¿Qué le puede responder a eso como propuesta? Bueno, yo no sé si no entendí bien la pregunta en lo que usted me está planteando. Yo creo que lo que debemos extraer fundamentalmente de todo las palabras que yo expresé hace algunos minutos en este mismo lugar están relacionados con 2 o 3 o 4 aspectos sustanciales. Lo primero es de que a pesar de lo que se dice, a pesar de lo que es Vox Populi, el proceso ha realizado cosas en el país. Pero algo más que el mero hecho de decir devolvió la tranquilidad y el orden. Es algo más. Devolvió la tranquilidad y el orden, eso es rigurosamente exacto, y fue una tarea importantísima, una tarea brutal. Pero aparte de eso, buscó en todas las formas, fundamentalmente a través de todos los gobiernos provinciales, una situación de mejoramiento de infraestructura, de mejoramiento material, que abarcó también y en muchos casos los aspectos sociales. Lo segundo que yo pretendo dentro de este discurso es desvirtuar también un tanto la imagen de inacción que sectores interesados pretenden crear sobre el gobierno nacional. Es decir, el gobierno no lo ejerzo desde hace un año, lo ejerzo desde hace 81 días con exactitud. Eso es lo que corresponde. Como ustedes saben, todos los primeros tiempos requieren, por sobre todo, la búsqueda de una homogenización dentro de los equipos, la búsqueda de una coherencia, la búsqueda de un sistema de trabajo adecuado a desarrollar. Pero a pesar de eso, y a lo mejor al influjo de las circunstancias que se han presentado, yo creo haber demostrado de que algo también se ha hecho en esos 81 días. El tercer aspecto que tenía por objeto, que podemos considerar dentro de mis expresiones y tomados con carácter general, es la búsqueda de la ruptura de esa apatía, de ese disconformismo de carácter general que se engendra al influjo de factores que uno muchas veces no sabe discernir con exactitud cuáles son los que responden a una realidad. Y el cuarto aspecto que yo buscaba dentro de todo esto es realmente buscar ver la posibilidad de que a través de un llamamiento a todos los sectores representativos de la sociedad argentina podamos realizar un esfuerzo común, un esfuerzo mancomunado, en el cual conversemos sobre las apetencias o sobre los intereses de cada uno, y que al final de esa conversación dejemos de lado aquellos que sean superfluos o exagerados y combinemos las aspiraciones de cada uno en un esfuerzo común. Eso es lo que más o menos yo he pretendido volcar a través de las palabras mías. Señor presidente, Jorge Kelly de Radio Universidad y Canal 10 de Córdoba. ¿Creía el señor presidente hace 3 días que iba a ganar el espacio político que acaba de ganar con esta reunión de gobernadores? Y le pregunto si cree que a raíz de esto ha quedado realmente fortalecida una conciencia de la convergencia cívico-militar o el movimiento de opinión nacional. Bueno, le agradezco la primera afirmación, después la tendría que confirmar, es decir, hemos ganado el suficiente espacio político. Los hechos posteriores después nos van a dar o le van a dar la razón, ojalá que así sea, la razón con respecto a su expresión. Yo, por lo menos, no es que creyera, sino que tenía la intención de que nos diera por lo menos la posibilidad de incrementar las posibilidades, valga la redundancia, de esa convergencia de la cual usted ha hablado. Esperemos, porque no solamente con discursos
con discursos o con palabras o con exposiciones se solucionan todos los problemas, sino a través de una acción, como ya le dijera anteriormente, una acción constante y coherente. Señor presidente, Héctor Ruiz, de LT9 Radio Brigadier López de Santa Fe. Cuando usted era comandante en jefe del ejército, se estaba instrumentando en el orden nacional una política económica. Por entonces asomaban ya expresiones sectoriales marcando diferencias con relación a esa instrumentación de esa política económica. Cuando usted asumió la presidencia de la Nación, eligió a su lado un hombre que decidió el cambio directo de esa instrumentación de la política económica. Y asistimos, paralelamente, a una situación de crisis económica, financiera en el país bastante grave. Hoy mismo asistimos también al reclamo de distintos sectores sociales para la recuperación de algunos aspectos de la actividad política y de la actividad democrática en el país. Como las afirmaciones en el aspecto económico, o las advertencias en el aspecto económico, no fueron quizás atendidas a tiempo, o le pregunto si no fueron lo suficientemente atendidas a tiempo, yo le quiero preguntar si las afirmaciones que actualmente se hacen en el aspecto político no pueden también llegar a ser consideradas, como usted dijo recién, para fines de 1982, con tardanza en el aspecto político. ¿Con tardanza en el aspecto político? Sí. Su pregunta concreta es si, exclusivamente, su pregunta es si no considero yo que en el año, habiendo dicho que el Estatuto de los Partidos Políticos podrá salir en el año 1982, no podrá ser considerado por los medios políticos como demasiado tarde. Sobre la oportunidad de las decisiones que se tomen en el gobierno nacional. ¿Me dejas? La oportunidad de las decisiones. Sí, le reitero la pregunta, señor presidente. Si no considera que es tarde en un determinado momento, como como fueron tomadas las medidas económicas o las correcciones de las actividades económicas, si no puede ser tarde para 1980. No es la opinión de los partidos políticos, sino la opinión mía. No, yo creo que no, realmente creo que no. Además creo que no habría posibilidades de hacerlo mucho antes, si no es incurriendo en algunos vicios o defectos que podrían ser extraordinariamente perjudiciales a posteriori. Es decir, vuelvo a repetirle, hay leyes, hay acciones de gobierno que evidentemente, según mi entender, requieren un determinado consenso. A mí nunca se me ocurriría, por ejemplo, sacar una ley general de educación sin haber consultado a los distintos sectores representativos. Porque una ley general de educación que se me ocurriera a mí o a mi ministro exclusivamente, sin tener la voluntad de la nación o la voluntad de gran parte de la nación tras ella, nos llevaría irremisiblemente a un fracaso. Creo, sinceramente, que una situación similar se da con respecto a las leyes que regulan la actividad política, leyes de una extraordinaria importancia en el desenvolvimiento o en la acción de una democracia. Por lo tanto, nosotros requerimos desde ya, partiendo de la base y tomando el tiempo hoy, requerimos formular las consultas, el tratar este tema, el buscar las coincidencias, el disentir en algunas circunstancias con algunos sectores. Y después todo el proceso que yo le he indicado anteriormente, lo cual nos lleva, yo diría, irremediablemente al primer semestre del año 1982. Y por eso creo que no es tarde. Ahora, si usted me lo quiere analizar desde otro punto de vista, si no hubiera sido conveniente, si hubiera sido establecido pautas con anterioridad en forma tal de que en este momento ya pudiéramos estar en condiciones, bueno,
Le diría que no tampoco. Creo que es el año, la oportunidad en la cual se produce esto, creo que es una oportunidad propia. ¿Ha contestado lo que usted me preguntó? No. Señor presidente, sabemos de lo limitado de su tiempo. ¿Le damos una posibilidad a la señorita? ¿Cómo no? Silvia Martínez, de Canal 13 de Santa Fe de la Veracruz. Es evidente, señor presidente, que su política en esta oportunidad es salir al interior, es dirigirse y dar participación a las provincias. En este momento lo está haciendo en Santa Fe, en nuestra provincia precisamente, que se encuentra gravemente afectada por el azote de las inundaciones. En esto también entran provincias limítrofes. La gente, por el hecho de saber de su presencia en provincias como la de Santiago del Estero o la nuestra, se siente aún más en cuanto a medidas, a decisiones un poco inmediatas, un poco urgentes para el momento que están atravesando, agravado por la situación económica de todo el país. ¿Existen entonces estas decisiones un poco inmediatas, un poco a llevarse a cabo en el próximo mes, en los próximos días? Señora, tenga la absoluta certeza de que así va a ocurrir. Además tenemos ejemplos demostrativos sobre el particular. Parte de los recursos que han sido volcados en la provincia de Chaco después de mi visita son destinados a paliar las dificultades que han producido las duras inundaciones que soporta actualmente esa provincia. En lo que respecta a la provincia de Santiago del Estero, ya antes de haber ido yo a Santiago del Estero, se le habían adelantado 45.000 millones de pesos a efectos de subsanar las primeras dificultades con referencia al problema sobre un total de un pedido efectuado de 160.000 millones de pesos. Tenga la absoluta certeza que en igual forma Santa Fe deberá recibir la ayuda del gobierno central para tratar, no vuelvo a repetirle, no digo de solucionar totalmente, pero sí de paliar en la mejor forma la situación que estas condiciones le crean a la provincia. Bueno, a toda la fila no me va. Pregunta breve y respuesta breve. Jorge Guillén, del Diario Litoral de Santa Fe. Las recientes medidas económicas que su gobierno ha adoptado apuntan en alguna medida a consolidar el sector externo. Yo quisiera saber si esa consolidación del sector externo no implicaría, o si implicaría o no, un desguarnecimiento del mercado interno, teniendo en cuenta que la contracción de los salarios reales y el crecimiento de los precios internos es en alguna medida ya preocupante. La contracción de los salarios reales y el crecimiento de los precios internos es en alguna medida bastante preocupante ya a esta altura de los acontecimientos. Yo creo que la preocupación de mi gobierno en materia económica no se redujo exclusivamente a tratar de solidificar el sector externo, sino que se fundó y primariamente en la reactivación del aparato productivo. Yo vuelvo a decirle, tal como le dijera anteriormente, que creemos que eso es necesario y que eso va a beneficiar a los sectores industriales, a los sectores agrícolas, ganaderos y también a las sectoras salariales. Rafael Palacio, Diario del Tribuno de Salta. Señor, yo quería preguntarle si el esquema de poder implantado en 1976 mantiene aún su vigencia en función fundamentalmente de estos aspectos. Lo que determina la Constitución en cuanto a las atribuciones del presidente, lo que la tradición demanda en ese mismo sentido, y si ello no le cierra de alguna manera el margen de maniobra político que se necesita en las actuales circunstancias. Yo creo que ya el tema lo toqué en las palabras que yo dijera anteriormente. Creo que haber dado mi opinión categórica sobre el particular, pero igualmente vamos a hacer una pequeñísima referencia al problema planteado. Yo creo que no.
que no es así rigurosamente tal como usted lo plantea. Creo que el esquema de poder, que podrá tener algunos defectos, que podrá incidir en alguna forma a lo mejor negativamente en los aspectos que usted ha tocado, tiene por sobre todas las cosas una virtud extraordinaria, que es la virtud de dar al sistema una estabilidad que hasta este momento era desconocido para los argentinos. Ese beneficio ustedes lo tienen que computar como de una indudable gravitación, de una indudable importancia, que yo le consideraría mucho mayor que el hecho de ver las limitadas, en parte lo que podemos llamar las facultades presidenciales, que están limitadas exclusivamente en dos aspectos, en un aspecto primario, es decir, es el manejo de las fuerzas militares. Todos los demás elementos que integran el artículo 86 de las facultades del Poder Ejecutivo, en general, son prácticamente mantenidas por el Poder Ejecutivo. ¿Está contestado? Señor presidente, Ricardo Chamorro, de Radio Rivadavia. Usted dijo en su mensaje hace un rato que esta etapa tiene un costo y tendrá ventajas al mismo tiempo, y que será impostergable transitarla esta etapa. Y las dificultades económicas que estamos viviendo, naturalmente tienen su incidencia en lo social. Existe algún problema en el sentido social que usted también destacó. Yo le quiero preguntar concretamente, señor presidente, ¿cómo evalúa usted el comportamiento de la ciudadanía argentina en estas circunstancias? Y más que eso, más precisamente, el comportamiento de las organizaciones intermedias, de los partidos políticos, de los sindicatos, de los órganos de opinión. Esa es la pregunta. Para contestarlo así, sintéticamente, porque su pregunta es muy amplia para ser contestada, pero para contestarla sintéticamente, te diría que yo evalúo que hasta este momento, salvo ligeras excepciones, el comportamiento de todos los sectores que usted ha citado no ha sido perjudicial para el desarrollo del proceso. ¿Está contestado? Vuelvo a agregarle salvo ligeras excepciones, ¿no? Señor presidente, Enrique Mario Viale, del diario La Capital de Rosario. Usted hace minutos, en una parte de su exposición, nos adelantó que ferviente soldado de la democracia entendía que el disenso es un instrumento justamente para construir la democracia. En las últimas horas, tanto ustedes, que están en una función muy delicada, como nosotros, que tenemos que transmitir a la opinión pública qué pasa realmente, no hemos tenido acceso a una fuente veraz de opinión al respecto, y nos afecta mucho y nos preocupa un entredicho que puede haber surgido con el diario La Prensa de Capital Federal y la canalización o no de la publicidad oficial a través de los resortes competentes. Concretamente, pedimos a usted como máxima autoridad del país que nos diga si esto es así, si es un hecho aislado o si puede peligrosamente convertirse en un antecedente. Bueno, primer aspecto, después me gustaría que aclarara bien qué es lo que no tuvieron oportunidad de acceder a un medio veraz. Mejor dicho, cómo lo buscaron, porque realmente estoy seguro de que la Secretaría de Información Pública estaría dispuesto a evacuar cualquier inquietud sobre el particular. Yo voy a voy a decir lo que ya ustedes más o menos conocen. El Gobierno Nacional, de acuerdo a un decreto cuyo número no recuerdo, recuerdo el decreto número 411, restringió totalmente lo que podemos llamar la propaganda del gobierno. Entendemos, y esta es una cuestión sin que esto signifique ninguna crítica de ninguna naturaleza a nadie, que el gobierno no hace propaganda, sino que el gobierno produce esto, y que ustedes, cuando lo consideren lógico, lo deben publicitar en la forma correspondiente. Es decir, el gobierno suspendió todas las que podemos llamar la actividad de propaganda, y no me hagan ser
terriblemente dramático, por entender de que es una forma de afirmación de lo que podemos llamar la forma republicana. Ese es el motivo. Como causal de todo eso, todas las publicaciones vieron restringida su acción, su actividad dentro de todo estas cuestiones. Quería entonces ampliar. A través de los medios de interior se manejan prácticamente en estos casos, cuando la información surge de Buenos Aires, de las agencias tradicionales de información. Ellas en los últimos días, incluso con material encomillado, han adjudicado hasta a funcionarios que ocupan una elevada jerarquía, se supone que es una expresión textual, expresiones que se escaparían del mero marco de la racionalización económica aplicada a la publicidad oficial. Es parte de la libertad de prensa. Hasta el encomillado es parte de la libertad de prensa. Si yo todo lo que me ponen encomillado tengo que salir a discutirlo, bueno, hasta como ya le digo, es parte de la libertad de prensa el encomillado. Si alguno tiene duda de que acá hay libertad de prensa, yo les pido al secretario de prensa que lo reúna a ustedes, reúna los periódicos de una semana y les muestre los titulares. Y después me dicen cuáles son las restricciones que existen a la libertad de prensa. Yo les pido nada más que eso, que lean los titulares de los diarios y vean cuántos hay que dicen cosas buenas para el gobierno y cuántos más hay que dicen cosas malas para el gobierno. ¿Quieren pruebas más evidentes? Yo creo que para discutir sobre libertad de prensa no están más que los hechos. Y los hechos son bien evidentes. No hay ninguna posibilidad de que nadie se equivoque. Si quieren, traemos una semana de diarios y mostramos tal titular. Y además demostramos, además está equivocado. Además es tendencioso, porque además es fácilmente demostrable, ¿no? Sin embargo, lo hacen. ¿Qué más que libertad de prensa? ¿A dónde debe llegar la libertad de prensa? Yo les pido, ¿alguno de ustedes alguna vez se sintió limitado en su acción en su actividad periodística? Admito, a lo mejor alguna oportunidad, fueron a sacar una foto y alguna gente se excedió y le retiró por 10 minutos la máscara, admito también. Pero alguno se vio limitado. Alguno fue coaccionado a actuar en una forma determinada. Yo les pido, nomás, y háganlo con entera tranquilidad, con entera amplitud. ¿Sí? En las radios administradas por el Estado permanentemente hay circulares que limitan más allá de lo que puede ser prudente para el propio freno que nosotros, como elementos de filtro de una información, podemos saber si es veraz o es tendencioso. Marcan determinado tipo de pautas que prácticamente nos obligan casi a ir entrando en una suerte de cerco de autocensurarnos. Yo estamos hablando de prensa, la libertad de prensa, ¿no? La prensa, yo quiero saber si alguna vez fue censurada. Lo otro son los elementos, los órganos del Estado, el cual ustedes se quejan porque ha quitado la propaganda, y bueno, por lo menos que los órganos estos del Estado hasta que no sean privatizados, tengan una cierta limitación en el actuar. Lo cual no significa de que yo vuelvo a decir que en lo que respecta a la libertad de prensa. Bueno, seguimos, nomás con este. Señor presidente de Antena Sur y de LT8 Radio Rosario de Rosario. En oportunidad de su visita al Chaco, yo le formulé una pregunta que tuvo en su momento una gran trascendencia pública, su respuesta, referida a si el presidente de la República había encontrado por esos tiempos el espacio político necesario. La segunda parte de la pregunta era si usted creía que el problema argentino era esencialmente político o esencialmente económico. Ambas respuestas fueron, insisto, suficientemente claras, y usted contestó que sí había logrado el espacio político y que evidentemente el problema argentino era político. Usted advertirá, porque es un profundo conocedor de la realidad de la gente,
se mezcla con ella, que los tiempos reales son muy distintos de los tiempos políticos que vive la Argentina. De aquella época a esta época, las sensibilidades nacionales, los problemas nacionales, la renuncia de destacados miembros del gobierno, los encuentros de ciertos partidos políticos en la crítica, en fin, toda la documentación que está publicitada en el país, presenta un cuadro, yo diría, totalmente distinto, a muy pocos días vista de su visita a la provincia del Chaco. Yo quiero reformularle la misma pregunta de aquella oportunidad. ¿Es el presidente de la República hoy el hombre que ha encontrado el espacio político suficiente para ejercer la primera magistratura del país? Yo vuelvo a contestarle de la misma forma como le expresé anteriormente, que sí. Lo cual no significa de que muchos otros presidentes que contaron con el suficiente espacio político, es decir, disponían de elementos de espacio político, no hayan vivido dificultades en determinada época. Lo que usted plantea, es decir, la variación de la situación en aquella oportunidad, y esta es rigurosamente exacta, pero no es atribuible a la falta de Estado político, sino a un conjunto de circunstancias que se han planteado durante este periodo. La última pregunta, señor presidente. Mauro Disandro, del diario Tiempo de Córdoba. Usted ha mencionado reiteradamente la palabra consenso. ¿El gobierno estaría dispuesto a renunciar a algunos postulados de lo que se ha dado en llamar la filosofía del proceso, precisamente en aras de ese consenso, teniendo en cuenta que sectores políticos muy importantes del país pueden no compartir, y lo han manifestado, algunos de los contenidos de esa filosofía? Le diría que no. Es decir, el consenso que nosotros buscamos y aspiramos, y que además tenemos optimismo en conseguirlo, es un consenso partiendo de la base de principios inalterables. No sé cuáles son esos aspectos que podrían ser modificados dentro de las concepciones básicas del proceso. Un ejemplo, por ejemplo. Hay sectores políticos que han afirmado incluso que ha fracasado, por ejemplo, lo que se ha dado en llamar la filosofía económica del proceso. Es decir, que lo que se vive es la consecuencia no de un fracaso instrumental, sino que habría que replantear algunos de los postulados doctrinarios, digamos así, para poner un ejemplo. La pregunta entonces va a lo siguiente. En aras de lograr ese consenso político necesario que usted habla en esta etapa del proceso, ¿el gobierno estaría dispuesto a revisar algunos de esos contenidos? Entonces vuelvo a repetir la respuesta misma que dije anteriormente. Creemos sinceramente que podemos lograr el consenso sin modificar nuestros principios doctrinarios básicos. Y yo les digo que hay estabilidad política y estabilidad económica. Muchas gracias, señor presidente. Señores, muchas gracias. Ha concluido este amplio, muy amplio diálogo del excelentísimo señor presidente.